Hoy, les traemos una historia que desafía todas las convenciones. Una historia que nos enseña que las apariencias engañan, que la verdad es la moneda más valiosa y que el amor, en sus formas más inesperadas, puede ser la fuerza más poderosa para la justicia. Antes de comenzar, un desafío para ustedes, nuestros queridos espectadores. En los comentarios, cuéntenos la cosa más insólita que hayan presenciado en una entrevista de trabajo. Y al final, no olviden calificar esta historia del 0 al 10. Su apoyo es lo que nos permite seguir creando. ¡Disfruten! Elias Sterling creía que una empresa, al igual que un corazón humano, era un riesgo si no se gestionaba correctamente. Era el CEO de Crónica Estelar, un imperio mediático centenario que se esforzaba por arrastrar al siglo XXI. Su método era simple, pero brutal. Eliminar todo sentimentalismo. Despedir a cualquiera que hablara de integridad periodística como si fuera un modelo de negocio viable y reemplazar cada historia con datos fríos, duros y clicables. Crónica Estelar ya no se dedicaba a contar historias, se dedicaba a optimizar las métricas de participación. Esta eficiencia despiadada le había valido la reputación de ser el rey de hielo de los medios de comunicación de Madrid. Un hombre que veía a los periodistas como unidades de generación de contenido y a las emociones como errores de redondeo. También era la razón por la que estaba en su quinto asistente ejecutivo en la misma cantidad de meses. Todos renunciaron, citando un ambiente de trabajo con la calidez emocional de un congelador. Lo que lo llevó al día de hoy. Estaba entrevistando a un nuevo grupo de candidatos, cada uno más pulido y perfecto que el anterior. Se sentó a la cabecera de una mesa de conferencias vasta e intimidante. Su rostro una máscara de aburrimiento e impaciencia, mientras otra candidata se explayaba sobre su flujo de trabajo enfocado en sinergias. Mientras tanto, en la sala de espera, Isabel Isa Rossi estaba en medio de una crisis. No una crisis existencial, sino una mucho más urgente y biológica. Estaba muriéndose de hambre. Había estado esperando durante 3 horas. Su entrevista estaba programada para las 10 de la mañana y ya era la 1 de la tarde. Había perdido el turno de trabajo independiente que debía hacer, y la única barra de granola que había comido para el desayuno se había evaporado con sus nervios horas atrás. Guardado dentro de su desgastada cartera de cuero estaba su sándwich de emergencia. Una gloriosa y desordenada creación de chorizo, queso de oveja y una generosa cantidad de alioli en una baguette crujiente. «Solo un bocado», se susurró a sí misma, con el estómago rugiendo en una protesta tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo en la sala de juntas. «Nadie se dará cuenta», desenrolló el sándwich. El glorioso aroma a ajo y aceite de oliva llenó su pequeño rincón de la sala de espera. Dio un mordisco magnífico y descarado. «¿Isabel Rossi?», una voz cortante llamó desde la puerta. Isa se congeló a medio masticar, con un trozo de chorizo colgando precariamente de sus labios. Levantó la vista y vio a una mujer de aspecto severo con un traje gris. Isa se tragó el bocado entero, un movimiento del que se arrepintió de inmediato, y se puso de pie, tratando de meter el resto del sándwich de vuelta en su bolso mientras se limpiaba una aceituna perdida de la barbilla. «Soy yo», logró decir. Su voz sonaba un poco ahogada. «Lista cuando usted quiera». Caminó hacia la sala de conferencias, con las mejillas ardiendo, convencida de que su carrera acababa de terminar antes de empezar. Y ahí estaba él, Elias Sterling. Era aún más intimidante en persona, con ojos agudos e inteligentes, un traje perfectamente a medida
y un aura de control tan intensa que sintió que su propia energía caótica debía disculparse por existir en la misma habitación. Él le hizo un gesto hacia la silla frente a él. Sus ojos se detuvieron por una fracción de segundo en la pequeña y reveladora mancha de grasa en su blusa. Isa quiso que el suelo la tragara entera. «Señorita Rossi», comenzó, su voz tan fría y suave como la mesa de mármol que los separaba. Su currículum es poco convencional. Tiene un título de periodismo de la Universidad de Complutense, pero su experiencia laboral reciente parece consistir en artículos para sitios web con nombres como Historias Raras y La Guía del Explorador Urbano a Pizzerías Olvidadas. Creo en encontrar la historia donde nadie más está buscando, señor Sterling, dijo Isa, encontrando una pizca de su confianza habitual. Ya veo, dijo él, su tono sugiriendo que, de hecho, no lo veía. ¿Y qué historia, precisamente, ve usted aquí en Crónica Estelar? Isa respiró hondo. Se había preparado para esto. Había investigado la empresa, analizado su cambio hacia el contenido basado en datos y tenía todo un discurso listo sobre la integración de la narración con el análisis. Pero mientras miraba al hombre frío y aburrido frente a ella, supo que la respuesta ensayada estaba equivocada. Él no quería a una aduladora, quería un punto de datos. Así que le dio uno. Honestamente, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante, por lo que he observado en su sala de espera durante las últimas 3 horas, la historia que veo es la de una empresa con un serio problema de moral. Los otros candidatos, continuó Isa, con las palabras saliendo a borbotones, ahora que se había comprometido con su camino de honestidad brutal. Son todos pulidos, perfectos y aterrorizados. Han estado sentados ahí, releyendo sus currículums y practicando sus poses de poder. El ambiente es menos de imperio mediático dinámico y más de esperando una endodoncia. Sus empleados también parecen estresados. La recepcionista suspiró 6 veces en la última hora. Los conté, y su máquina de café hace un sonido como un robot moribundo, lo cual es probablemente una metáfora de algo. Hizo una pausa, dándose cuenta de que estaba en racha y probablemente se dirigía hacia el desempleo. Y luego estoy yo. Me hicieron esperar 3 horas sin ninguna actualización. Tienen un sistema que es claramente ineficiente y muestra una falta de respeto por el tiempo de las personas. Así que la historia que veo es la de una empresa tan enfocada en los datos en la pantalla que se ha olvidado de los humanos en las sillas. Y eso, terminó, con el corazón latiendo con fuerza. Es siempre una historia que termina en colapso. El silencio que siguió fue absoluto. Isa estaba segura de que él la iba a echar. Él se limitó a mirarla fijamente, con una expresión completamente ilegible. Cogió su currículum, lo miró, y luego la miró a ella. «Usted se comió un sándwich durante su entrevista», afirmó, las palabras planas y desprovistas de juicio. «Tenía hambre», respondió ella encogiéndose de hombros. «Y mi abuela siempre decía que un cerebro hambriento toma malas decisiones. Quería estar lista para usted». Por primera vez, un destello de algo que podría haber sido diversión apareció en sus fríos ojos grises. «Así que su solución para salvar mi empresa es, ¿qué? ¿Instalar una mejor máquina de café y proporcionar aperitivos?» «Es un comienzo», respondió ella. «Pero la verdadera solución es recordar lo que hizo grande a Crónica en primer lugar. Ustedes contaban historias, encontraban el elemento humano en los temas más secos. Está intentando ganar un juego de números, señor Sterling, pero ha olvidado que la gente no se conecta con los datos, se conecta con las historias». Él se quedó en silencio durante un largo
e inquietante minuto. Isa se preparó para el inevitable: «Gracias por su tiempo. Nos pondremos en contacto». En su lugar, hizo algo que la sorprendió por completo. Presionó un botón en su intercomunicador. «Elena», le dijo a su actual, pronto ex asistente, «cancele mis entrevistas restantes para hoy y envíe a la señorita Rossi una oferta de empleo». La mandíbula de Isa se desencajó. «Espera, ¿qué? ¿Me está contratando? ¿Después de que insulté a su empresa, a sus empleados y a su máquina de café?» «Precisamente», dijo él, poniéndose de pie, la entrevista claramente terminada. «Porque usted es la primera persona que ha entrado en esta habitación en todo el día que no me ha dicho lo que yo quería oír. Me dijo la verdad». Miró la mancha de grasa en su blusa y luego se encontró con sus ojos. «Sus métodos son caóticos, su currículum es un desastre y su falta de decoro profesional es espantosa». Hizo una pausa. «Empieza el lunes a las 9 de la mañana. No llegue tarde y, por el amor de Dios, desayune antes de venir». Se dio la vuelta y se dirigió a su oficina interior, dejando a Isa sentada sola en la vasta sala de conferencias, con un sándwich a medio comer en su bolso y el trabajo más importante de su vida en sus manos. No estaba segura de si la había contratado porque veía su potencial o si estaba tan intrigado por su caos que quería estudiarlo de cerca. De cualquier manera, tenía la sensación de que la vida en Crónica Estelar estaba a punto de volverse mucho más interesante. El primer día de Isa se sintió como ser el único loro de colores brillantes en una bandada de palomas. Llegó, fiel a su estilo, con una caja de churros para el personal administrativo y una pequeña planta de aspecto resistente para su escritorio, a la que rápidamente llamó Humberto. Los otros asistentes, un conjunto de mujeres tranquilas y vestidas impecablemente que se movían con una reverencia silenciosa, la miraron como si fuera una especie nueva y posiblemente peligrosa. «Este es su espacio de trabajo», le explicó la asistente saliente de Elías, una mujer que parecía estar al borde de una crisis nerviosa. «El horario del señor Sterling está en el calendario compartido. Él prefiere que toda la comunicación sea por correo electrónico, a menos que el edificio esté en llamas. E incluso entonces se agradece un asunto conciso». Isa miró el escritorio estéril, la computadora gris, las paredes grises apagadas. «Entendido», dijo alegremente. «La primera orden del día es que necesitamos más color aquí y aperitivos. Definitivamente más aperitivos». Elías, desde su oficina de paredes de vidrio, la observaba. La había contratado por una razón secreta, una razón que ni siquiera se admitía a sí mismo. La había contratado como un experimento. Quería ver si su caos podía romper el orden rígido y asfixiante que había construido. Quería ver si ella tenía razón, si aún quedaba una historia por encontrar en el alma de su empresa. Su primera semana fue una serie de pequeños y encantadores actos de rebelión. Reemplazó la música genérica de espera corporativa con una lista de reproducción de funk alegre de los 70. Comenzó un tablón de anuncios de buenas noticias en la sala de descanso, donde publicaba historias positivas sobre los empleados. Descubrió que el notoriamente gruñón jefe del departamento legal era un ávido observador de aves y se lo ganó dejando un informe detallado sobre los patrones migratorios de la población local de gorriones en su escritorio. También era, para el silencioso asombro de Elías, una asistente excepcional. Era organizada a su propia manera caótica. Tenía una habilidad casi psíquica para saber lo que él necesitaba antes de que él lo pidiera, y sus habilidades de escritura eran fenomenales. Podía tomar sus fríos memorandos
llenos de datos, y transformarlos en narrativas claras y convincentes que la gente realmente quería leer. La verdadera prueba llegó al final de la segunda semana. Un importante anunciante amenazaba con retirar su cuenta multimillonaria, citando la falta de alma de Crónica. Elías había programado una reunión de última oportunidad para intentar salvar el acuerdo. Él y sus principales ejecutivos habían preparado un paquete de diapositivas de 50 páginas, lleno de métricas de participación y proyecciones de ROI. «Esto es aburrido», dijo Isa después de que él le pidiera que lo revisara. Ella estaba posada en el borde de su escritorio, con un bolígrafo rojo en la mano. «No se supone que lo sea, Rossi», dijo él con rigidez. «Se supone que es persuasivo». «No es persuasivo si el cliente se queda dormido antes de la tercera diapositiva», respondió ella. «Le está vendiendo datos. Debería venderle un sueño». «¿Cuál es la historia aquí?» «La historia es que anunciarse con nosotros aumentará su cuota de mercado en un 12%. Isa suspiró dramáticamente. «Eso no es una historia. Eso es un problema de matemáticas». Agarró una hoja de papel en blanco. «¿Qué vende este cliente? Relojes de lujo. ¿Quién compra relojes de lujo? Personas que quieren comprar un pedazo de historia, de legado. Así que esa es la historia que contamos». Pasó la siguiente hora con él, no creando una nueva presentación, sino encontrando la historia dentro de los datos. Encontró anécdotas sobre la historia de la revista, testimonios de lectores de toda la vida, historias de cómo Crónica había sido parte del tejido de la ciudad durante un siglo. Elías se mostró escéptico, pero también estaba desesperado. La dejó reescribir la presentación. Al día siguiente, Vichito en la reunión hizo a un lado el paquete de diapositivas. Simplemente habló. Contó la historia de su abuelo fundando la revista. Contó la historia de cómo los relojes de su cliente eran un símbolo de momentos que importaban. El mismo tipo de momentos que Crónica había estado documentando durante 100 años. Usó la narrativa que Isa le había ayudado a crear. Cuando terminó el cliente, un CEO notoriamente difícil llamado Fernando Torres se quedó en silencio durante un largo momento. «Nadie había hablado de nuestra marca de esa manera», dijo Fernando finalmente, con la voz llena de una emoción sorprendente. «No solo está vendiendo espacio publicitario, está vendiendo una asociación en nuestro legado». Él extendió la mano. «Tiene el trato Sterling, y quiero un contrato de varios años». Después de que el cliente se fue, Elías se quedó de pie en la sala de conferencias vacía, con una sensación de euforia recorriéndolo. Había ganado, y lo había hecho no con datos, sino con una historia. Encontró a Isa en su escritorio, regando la planta Humberto. «Tenías razón», dijo. La admisión le costó a su ego un precio considerable. Ella levantó la vista y sonrió, una sonrisa brillante y sabedora. «Normalmente la tengo», dijo ella. «Ahora, ¿qué hay de ese aumento de sueldo?» Él se rió. Un sonido que se estaba volviendo más frecuente y más genuino. Mientras regresaba a su oficina, supo que contratar a Isabel Rossi era la decisión más inteligente o la más loca que había tomado. Y por primera vez en su vida, estaba emocionado de descubrir cuál era. La victoria de Isa con la cuenta de Fernando Torres no solo le valió una señal de aprobación de Elías, sino que envió una onda expansiva a través del piso 50 de Crónica Estelar. De repente, la peculiar chica del sándwich no era solo una curiosidad, era una fuerza a tener en cuenta. Los otros asistentes comenzaron a observarla, con una mezcla de envidia y admiración a regañadientes en sus ojos. Los ejecutivos que una vez la habían ignorado
ahora se detenían en su escritorio, pidiéndole su visión poco convencional sobre sus proyectos. Isa manejó su nuevo estatus con su gracia caótica habitual. Comenzó un club de aperitivos en la oficina, insistiendo en que las buenas ideas eran directamente proporcionales a la calidad de los aperitivos disponibles. Organizó un día de adopción de plantas de escritorio, donde regaló esquejes de la planta Humberto a otros empleados, cada uno con un manual de cuidado escrito a mano que incluía instrucciones como: cántale baladas de poder de los 80 los miércoles. Disfruta del drama. Elías observó esta revolución cultural desde la fortaleza de paredes de vidrio de su oficina, sintiéndose como un zoólogo observando una especie nueva y fascinante en su hábitat natural. Los datos eran innegables. Desde la llegada de Isa, la comunicación interdepartamental había mejorado en un 30%, y los niveles de estrés reportados por los empleados habían disminuido. El lugar era más feliz, más vibrante y, de alguna manera, más productivo. Era ilógico, era exasperante y estaba funcionando. Su propia dinámica se asentó en un ritmo extraño y convincente. Él era el objeto inamovible. Ella era la fuerza imparable. Sus interacciones diarias eran una negociación constante entre su orden rígido y su caos alegre. «Señorita Rossi», dijo en su intercomunicador una mañana, con la voz tensa por la irritación. «¿Por qué hay un pollo de goma en mi aparador?» «Ese es Bartolomé», respondió la alegre voz de Isa. «Es un pollo antiestrés. Cuando sienta la necesidad de despedir a alguien por usar el pensamiento incorrecto, lo aprieta en su lugar. Es una situación beneficiosa para todos. Él recibe un abrazo y alguien conserva su trabajo». Elías se quedó mirando el pollo amarillo brillante, de aspecto vagamente engreído. Estaba a punto de ordenarle que lo retirara, pero luego recordó la brutal llamada de conferencia que tenía programada para las 11 de la mañana. Silenciosamente movió a Bartolomé a un lugar de fácil acceso desde su silla de escritorio. Descubrió que dependía de ella para algo más que solo programar y escribir memorandos. Se había convertido en su narradora de la verdad no oficial, la única persona en todo su imperio que no tenía miedo de decirle que estaba equivocado. «Este nuevo titular para la edición digital», dijo, mostrándole un borrador. «Las fluctuaciones del mercado indican una posible desaceleración en el cuarto trimestre. Es preciso y directo». Isa lo miró y negó con la cabeza. «También es tan emocionante como ver secar la pintura. La gente no quiere leer sobre desaceleraciones. Las están viviendo. Quieren saber qué significa para ellos». Garabateó en su bloc de notas. «¿Qué tal? ¿Está su trabajo seguro? Lo que el mercado inestable significa para usted y su familia». «Es alarmista», replicó él. «Es empático», respondió ella. «Hay una diferencia». Odiaba que ella tuviera razón. Publicaron su titular. Las métricas de participación del artículo se triplicaron, pero fue en los momentos tranquilos, donde la verdadera historia entre ellos se estaba escribiendo. Él comenzó a notar las pequeñas cosas, la forma en que se mordía el labio cuando se concentraba, el hecho de que siempre tenía una barra de granola de repuesto en su bolso, un vestigio de sus días de incertidumbre financiera, la forma en que hablaba de los libros, su rostro iluminándose con una pasión que era tanto intelectual como profundamente personal. Una noche, él estaba trabajando hasta tarde y ella ya era la única que quedaba en la oficina exterior. Salió y la encontró no en su escritorio, sino sentada en el suelo, rodeada de una pila de viejos libros encuadernados en cuero. «¿Qué estás haciendo?», preguntó intrigado. «Encontré la llave de los viejos archivos», dijo ella, con los ojos brillantes.
Esta es la colección original de tu bisabuelo, el que fundó el periódico. Estoy tratando de descubrir quién era él. Era un despiadado hombre de negocios, dijo Elías, repitiendo el mantra familiar. No, dijo ella, sosteniendo un pequeño y desgastado volumen de poesía. Era un romántico. Tiene todos los poemas de Garcilaso memorizados. Ha subrayado sus pasajes favoritos. Ella lo miró. Era un hombre que amaba las historias, igual que tú. Yo no amo las historias, dijo él automáticamente. Amo los datos. ¿Sí? Preguntó ella, con la mirada directa y sabedora. Entonces, ¿por qué me contrataste? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta. Él no sabía por qué la había contratado. O más bien, sí lo sabía. Pero era una razón que aún no había podido articular. La había contratado porque ella era la antítesis de todo en lo que se había convertido su vida. Ella era la historia en su mundo de datos. El catalizador para el siguiente capítulo de su historia llegó en la forma de una invitación formal, en relieve sobre una gruesa cartulina de color crema. Era para la gala anual de Medios Sterling, el evento más importante en el calendario mediático de Madrid. También era un notorio estanque de tiburones, un lugar donde las carreras se hacían y se destruían con cócteles y canapés. Necesito que vengas conmigo, dijo Elías, colocando la invitación en su escritorio. Como mi asistente, para tomar notas, para gestionar mi horario para la noche. Isa miró la invitación y luego a él. ¿Quieres decir como tu brazo social?, dijo con una sonrisa sabedora. Él no lo negó. El CEO de nuestro mayor rival, un hombre llamado Julián Cortés, estará allí. Estamos en una guerra de ofertas por un nuevo servicio de streaming. La óptica de este evento es crítica. Entendido, dijo ella. Seré tu escudo humano más ingenioso y encantador. La noche de la gala, Isa se transformó. Llevaba un sencillo vestido negro hasta el suelo que había encontrado en una tienda de segunda mano, pero lo había adaptado ella misma y le quedaba perfectamente. Se veía elegante, sofisticada y completamente fuera de lugar. Todo al mismo tiempo. El evento fue tan brutal como Elías había predicho. Julián Cortés, un hombre con una sonrisa tan aceitosa como su cabello, se dirigió directamente a ellos en el momento en que entraron. Sterling, dijo Cortés, con los ojos ya evaluando a Isa. Veo que has traído una nueva perspectiva a tu equipo. Isabel Rossi, mi asistente ejecutiva, dijo Elías, con un tono cortante. Un placer, dijo Cortés, tomando la mano de Isa y sosteniéndola una fracción de segundo demasiado tiempo. Siempre es refrescante ver nuevos talentos. Dime, señorita Rossi, ¿qué se siente trabajar para un hombre que piensa que el periodismo es un juego de números? Antes de que Elías pudiera reaccionar, Isa sonrió dulcemente. Es fascinante, señor Cortés. Es como ver a un maestro de ajedrez. Siempre está pensando 3 jugadas por delante. Mientras que algunas personas, dijo. Su mirada se detuvo en el llamativo reloj de Cortés. Parecen estar más enfocadas en el tablero de juego en sí. La sonrisa de Cortés se tensó. Había sido hábil y cortésmente insultado. Rápidamente se excusó. Elías la miró, con una mezcla de sorpresa y admiración en su rostro. ¿Acabas de comparar a mi mayor rival con una pieza en un tablero de ajedrez? Creo que el término que usé fue el tablero de juego en sí, corrigió ella, mucho menos halagador. Él se rió, un sonido raro y genuino en el mar de forzadas relaciones públicas. Durante el resto de la noche, fueron un equipo. Cuando un reportero intentó arrinconar a Elías sobre la disminución de los ingresos por publicidad, Isa intervino suavemente con una historia sobre el nuevo
y muy exitoso programa de divulgación comunitaria de Crónica. Cuando un poderoso anunciante intentó intimidarlo para que aceptara una tarifa más baja, ella encantó a la esposa del hombre al discutir su pasión por las joyas antiguas. Ella no era solo su armadura, era su arma secreta. El momento crucial llegó tarde en la noche. Elías estaba en una negociación tensa y tranquila con Fernando Torres, el CEO de los relojes, sobre una nueva asociación exclusiva. Estaban en una biblioteca privada fuera del salón principal. Los números son buenos, Sterling, decía Torres, pero Cortés me está ofreciendo un mejor trato, más exposición, una tarifa más baja. Su exposición se basa en tendencias fugaces, argumentó Elías. Nuestro legado se construye sobre un siglo de confianza. El legado no paga las facturas, respondió Torres. En ese momento, Isa, que había estado de pie en silencio junto a la puerta, habló. Disculpe, señor Torres, dijo, su voz tranquila pero clara. Ambos hombres se giraron para mirarla. ¿Puedo ver el reloj que lleva puesto?, preguntó ella. Torres, sorprendido, extendió su muñeca. Era uno de los modelos más icónicos de su empresa. Isa no miró la esfera del reloj. Lo dio la vuelta y miró la parte de atrás. Este grabado, dijo, su dedo trazando la delicada escritura. Es una cita de Virgilio. Luego recitó, en perfecto y fluido latín, una línea de la Eneida. Torres estaba atónito. ¿Cómo demonios lo supo? Mi abuelo era profesor de clásicos, dijo ella con un simple encogimiento de hombros. Y mi primer trabajo fue en una librería de libros raros. Aprendí a reconocer las historias detrás de los objetos. Ella lo miró a los ojos. Su marca no se trata de dar la hora, señor Torres. Se trata de contar una historia de legado, de artesanía, de momentos que duran para siempre. Esa es una historia que el señor Sterling y Crónica han estado contando durante 100 años. El grupo de medios del señor Cortés cuenta historias que se olvidan a la mañana siguiente. Usted tiene que decidir de qué historia quiere que forme parte su legado. Luego se hizo a un lado, su trabajo hecho. Hubo un largo silencio. Luego Fernando Torres extendió lentamente la mano a Elías. Tenemos un trato, Sterling, dijo, y dele un aumento a su asistente. Lo vale cada céntimo. En el viaje a casa, con las luces de la ciudad borrosas fuera de la ventana del coche, Elías se quedó en silencio durante mucho tiempo. ¿Cómo lo hiciste, Isa?, preguntó finalmente. El latín, la historia, ¿cómo supiste que funcionaría? Porque estabas tratando de venderle un producto, dijo ella, mirándolo. Pero él no estaba comprando un producto. Estaba comprando un pedazo de su propia historia. Solo tenías que mostrarle que entendías de qué historia se trataba. Él la miró, a esta mujer increíble, brillante y comedora de sándwiches, que veía el mundo de una manera que él apenas comenzaba a comprender. La razón secreta por la que la había contratado, el experimento para ver si ella podía devolverle el alma a su empresa, ya no era un experimento. Era un hecho. Isa, dijo. Su voz de repente cruda. ¿Sí? Creo que estoy en problemas. ¿Qué clase de problemas?, preguntó ella, con una pequeña sonrisa en los labios. Él la miró. Su mundo cuidadosamente controlado, en un estado de completa y hermosa caída libre. El tipo de problemas, dijo, del que no creo que quiera ser salvado. El día después de la gala anual de Medios Sterling, fue como el aire tranquilo y cargado después de un rayo. La historia de la nueva y brillante asistente de Elías, que podía citar latín y encantar a clientes hostiles, se extendió por el mundo de los medios de Madrid como un incendio forestal. Isabel Rossi ya no era la chica del sándwich.
Era una leyenda susurrada, el arma secreta de Sterling. Para Isa, el cambio fue surrealista. Pasó de ser invisible a ser intensamente visible. La gente de la oficina, que antes la había ignorado ahora, se detenía en su escritorio para charlar, pidiéndole su opinión sobre todo, desde titulares hasta lugares para almorzar. Ella lo manejó todo con su humor característico, pero una parte silenciosa de ella se sentía inquieta por la atención. El cambio más profundo, sin embargo, fue en su relación con Elías. La línea profesional que habían tratado de mantener con cuidado ahora estaba irremediablemente borrosa. El aire entre ellos era denso con palabras no dichas y el recuerdo de su confesión en el coche. Estaban orbitando el uno alrededor del otro, ambos aterrorizados y emocionados por la atracción gravitacional. «Necesitamos un sistema», anunció Elías una mañana, de pie frente a su escritorio con una pila de archivos. Parecía un hombre tratando de aplicar una fórmula matemática a un huracán. «¿Un sistema para qué?», preguntó Isa, levantando la vista del informe que estaba editando. «¿Nuestra incómoda y no dicha tensión romántica?». Él se sonrojó, un leve rubor que subió por sus mejillas y que ella encontró ridículamente entrañable. «No. Para nuestro trabajo, ahora somos un equipo, uno de verdad. Necesitamos una mejor manera de colaborar. ¿Quieres decir que quieres programar nuestros momentos espontáneos de genialidad?», bromeó ella. «Quiero decir», dijo él, con una pequeña sonrisa en sus labios, «que quiero una excusa para pasar más tiempo contigo, sin que toda la oficina haga apuestas sobre cuándo finalmente admitiremos que estamos saliendo». La palabra saliendo quedó en el aire, tanto una pregunta como una afirmación. «¿Eso es lo que estamos haciendo?», preguntó Isa, su voz más suave ahora. «Espero que sí», dijo él, con la mirada directa y sincera. «¿Lo estamos?». Ella lo miró, al hombre que estaba desmantelando lenta y minuciosamente la fortaleza alrededor de su propio corazón, y sintió que sus propias defensas se derretían. «Sí», dijo en voz baja. «Creo que sí». Y así comenzó el cortejo secreto, maravilloso y a menudo hilarante de Elías Sterling e Isabel Rossi. Sus citas eran un reflejo perfecto de sus dos mundos colisionando. Él la llevaría a un restaurante de 3 estrellas Michelin, y ella pasaría la noche enseñándole a sorber correctamente su ridículamente cara sopa. Ella lo llevaría a un caótico y ruidoso mercado de pulgas en el rastro, y él pasaría el día analizando las estrategias de ventas de los vendedores y negociando un mejor precio por una máquina de escribir antigua. Él estaba comenzando a ver el mundo a través de sus ojos, un mundo lleno de historias, de humor y de una especie de alegría simple y profunda que nunca había conocido. Ella, a su vez, estaba comenzando a ver al hombre detrás del CEO, un hombre que era ferozmente leal, sorprendentemente divertido, y tenía un pozo profundo y oculto de amabilidad. Pero el mundo de los medios de alto riesgo no permite que la felicidad quede sin ser desafiada. Mientras ellos se enamoraban en silencio, Julián Cortés estaba tramando su venganza. Haber sido superado en la gala no solo le había costado un trato, había sido una humillación pública. Y Cortés no era un hombre que perdonara la humillación. Sabía que no podía atacar a Elías en un frente puramente financiero. Sterling era demasiado inteligente, demasiado establecido. Así que decidió atacarlo donde era más vulnerable, su nueva historia, su nueva alma. Decidió atacar a Isa. El ataque se produjo en forma de un topo. Cortés tenía una fuente dentro de Crónica Estelar, un editor senior descontento llamado Pedro Guzmán, un hombre de la vieja guardia
que resentía el repentino ascenso de Isa y la nueva dirección sentimental de la empresa. «Quiero todo lo que puedas encontrar sobre ella», le había dicho Cortés a Guzmán en una reunión clandestina. Su pasado, sus amigos, su familia. «Quiero una debilidad. Encuéntrame una grieta en su fachada peculiar y perfecta». Guzmán, motivado por una mezcla de celos y un generoso pago por debajo de la mesa de Cortés, comenzó a investigar. No encontró mucho. La vida de Isa era genuinamente simple. Un pequeño apartamento, un historial de trabajo independiente, una relación cercana con su abuela. Pero luego lo encontró. Un pequeño detalle, casi insignificante, en los registros de su antiguo instituto de estudios. Un solo semestre de baja médica, listado por razones familiares. Era la grieta que Cortés estaba buscando. El primer artículo apareció un martes por la mañana en un blog de chismes rival que era financiado en secreto por Cortés. El titular era explosivo. ¿Quién es Isabel Rossi? El pasado problemático de la nueva chica de oro de Sterling. El artículo era una obra maestra de insinuación maliciosa. No hacía acusaciones directas, pero pintaba un cuadro oscuro y sugerente. Hablaba de su misteriosa partida de la universidad, su historial laboral inestable, y aludía a una tragedia familiar oculta que Crónica estaba tratando de encubrir. ¿Qué está ocultando Elías Sterling sobre su nueva protegida?, concluía el artículo. El artículo fue diseñado para ser veneno. Fue diseñado para convertir la mayor fortaleza de Isa, su autenticidad, en una debilidad. Convirtió su convincente historia de fondo en una sospechosa. En el momento en que el artículo se publicó, la oficina estaba alborotada. Los susurros estaban de vuelta, pero esta vez estaban mezclados con un tono nuevo y más siniestro. Isa se encontró a sí misma como objeto de miradas de lástima y miradas sospechosas. Estaba en su oficina, mirando el artículo en su pantalla, sintiendo un escalofrío en el estómago. Cuando Elías entró, su rostro era una máscara de furia fría. «Lo voy a destruir», dijo, su voz un gruñido bajo. «Voy a demandar a Cortés y a este patético blog hasta que queden en el olvido». «No», dijo Isa, su voz sorprendentemente tranquila. Él la miró. Atónito. «¿Qué quieres decir?» «No, te están calumniando. Están atacando tu reputación. Y si reaccionas con una demanda, solo confirmarás su narrativa», dijo, su mente estratégica activándose incluso cuando su corazón se estaba rompiendo. «Parecerás un multimillonario poderoso tratando de silenciar una historia. Los hará parecer que han tocado una fibra sensible. Me hará parecer culpable». «¿Entonces no hacemos nada?», preguntó él, incrédulo. «¿Simplemente dejamos que impriman estas mentiras?» «No hacemos nada», dijo ella, poniéndose de pie. «Hacemos algo más inteligente. Hacemos lo que mejor sabemos hacer. Contamos una historia mejor». Él la miró, viendo el fuego desafiante familiar en sus ojos, aunque también podía ver el dolor que estaba tratando tan duramente de ocultar. «¿Cuál es tu plan, Rossi?», preguntó, un atisbo de su antigua admiración regresando. «Cortés quiere jugar en el barro», dijo ella con una sonrisa sombría. «Mostrémosle lo que sucede cuando se pelea con alguien que sabe cómo plantar un jardín en él». Su sesión de estrategia fue intensa. Reunieron a su pequeño equipo del Departamento de Análisis Cualitativo, las únicas personas en el edificio en las que sabía que podía confiar por completo. «Están atacando mi pasado», dijo Isa, caminando frente a una pizarra. «Así que nos adueñamos de mi pasado. No nos escondemos de él. Lo convertimos en nuestra mayor fortaleza». Su plan era audaz y terriblemente personal.
Propuso que la propia Crónica Estelar publicara un artículo de fondo, una entrevista larga y profundamente personal con ella. Ella contaría su propia historia, con sus propias palabras. Hablaría de la enfermedad de su madre, su decisión de dejar la escuela, las luchas que enfrentó. Ella controlaría la narrativa al ser radicalmente y sin complejos honesta. «Es demasiado arriesgado», dijo uno de sus analistas. «Estarás exponiendo tus vulnerabilidades más profundas al mundo». «La vulnerabilidad no es una debilidad», dijo Isa, su voz resonando con una convicción que se había ganado a través de años de dificultades. «Es un superpoder. La gente se conecta con las cicatrices, no con las fachadas perfectas». Elías escuchó, su corazón atrapado en una mezcla de miedo por ella y una profunda admiración por su coraje. Esta era su batalla, y ella estaba eligiendo lucharla con el arma más poderosa que tenía. La verdad. «Yo misma escribiré el artículo», declaró, «y entrevistaré a la única persona que conoce mejor la historia». Miró directamente a Elías. «Tú». Él se quedó desconcertado. «¿Yo? ¿Quieres que yo te entreviste?» «Sí», dijo ella. «El mundo te ve como el CEO frío y calculador. Me ven a mí como tu misterioso proyecto. Mostrémosles quiénes somos realmente. Una asociación. Dos personas que encontraron en el otro una fuerza que no sabían que tenían. Contémosles nuestra historia». Fue el movimiento de relaciones públicas más arriesgado que él había considerado. Iba en contra de todas las reglas del control de daños corporativo. Era crudo, emocional y completamente impredecible. «Muy bien», dijo, con la decisión tomada. «Contémosles nuestra historia». La entrevista tuvo lugar en la biblioteca de su ático. No fue un evento formal y televisado. Fueron solo ellos dos, una sola cámara y una lista de preguntas que Isa había escrito ella misma. Él comenzó con las preguntas fáciles sobre su infancia, su amor por los libros, su pasión por las historias. Luego pasó a las difíciles. «El artículo en ese blog», dijo con la voz suave, mencionó una tragedia familiar oculta. «¿Puedes contarnos sobre eso?» Isa respiró hondo, con la mirada fija en la cámara. «Mi madre», comenzó, «fue la persona más brillante y vibrante que he conocido. Era una científica, una botánica. Veía el mundo de una manera que nadie más lo hacía. Y se enfermó. Una rara enfermedad neurológica degenerativa. Las facturas médicas eran astronómicas. Dejé la universidad para cuidarla. No fue una tragedia. Fue una elección para honrar a la mujer que me dio todo». Ella habló durante 1 hora. Su voz nunca flaqueó. Dijo la verdad. Toda la verdad, desordenada, dolorosa y hermosa. No pidió lástima. No puso excusas. Simplemente contó su historia con una dignidad tranquila y poderosa. La pregunta final fue la que más importaba. «Isa», dijo Elías, su propia voz ahogada por la emoción. «La gente está especulando sobre nuestra relación. Dicen que te contraté por razones que no eran profesionales. Dicen que me estás usando. Creo que es hora de que les digamos la verdad sobre eso también». Ella lo miró, con una pequeña y genuina sonrisa en su rostro. «La verdad», dijo, «es que Elías Sterling me contrató porque me comí un sándwich en mi entrevista y le dije que su máquina de café era una vergüenza. Y me enamoré de él porque fue la primera persona en mucho tiempo que no le tuvo miedo a mi verdad». Luego miró directamente a la cámara, como si le hablara a cada persona que alguna vez se había sentido subestimada. «Mi historia no es sobre una chica pobre siendo salvada por un hombre rico. Es sobre una mujer fuerte que se salvó a sí misma y en el proceso le mostró a un hombre muy poderoso cómo salvarse a sí mismo también». El artículo, que Isa tituló
Crónica Estelar, una historia en datos y churros, se publicó como una característica especial en el sitio web de la revista a la mañana siguiente. No fue solo un artículo, fue una experiencia multimedia. Incluía clips de su conversación cruda y sin editar, fotografías de la infancia de Isa e incluso páginas escaneadas de los diarios científicos de su madre. Fue una clase magistral de periodismo narrativo y golpeó el panorama de los medios de Madrid con la fuerza de un huracán. Para el mediodía, era la historia más leída del país. La respuesta no fue solo positiva. Fue un maremoto de apoyo abrumador. Cuenta tu historia, Isa, fue tendencia en las redes sociales. Los comentarios llegaron a raudales, no solo de lectores habituales, sino de periodistas, académicos e incluso algunas celebridades. No solo elogiaron el coraje de Isa, sino que celebraron el acto radical de transparencia de Crónica. En una era de noticias falsas y manipulación corporativa, escribió un destacado crítico de medios para el New York Times, Crónica Estelar ha hecho lo impensable. Ha dicho la verdad, y al hacerlo, se ha convertido en la voz más relevante e importante del periodismo español de hoy. La narrativa había sido completamente invertida. El intento de Julián Cortés de pintar a Isa como una oportunista problemática e inestable había fracasado espectacularmente. Había intentado usar su pasado como arma contra ella, y ella, con la ayuda de Elías, lo había transformado en un escudo, un símbolo de resiliencia y autenticidad que era más poderoso que cualquier mentira que él pudiera inventar. En su propia oficina estéril, Julián Cortés observó las consecuencias con una mezcla de furia e incredulidad. Había perdido. No solo había fallado en dañar la reputación de Sterling, sino que la había fortalecido sin querer. Había convertido a Isabel Rossi de un objetivo a una heroína nacional. En Crónica Estelar, la atmósfera era eléctrica. La oficina, que había sido densa con tensión y susurros, ahora zumbaba con un nuevo y unificado sentido de propósito. Los empleados miraban a Isa con un nuevo nivel de respeto, no solo como una asistente competente, sino como la brújula moral de toda la organización. Miraban a Elías no como el rey de hielo, sino como un líder que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad y por su gente. La verdadera victoria, sin embargo, fue tranquila y personal. Esa noche, Elías e Isa estaban en su ático, no como un jefe y una asistente, sino como dos compañeros que acababan de ganar una gran batalla juntos. Estaban sentados en el suelo de su vasta y minimalista sala de estar, comiendo pizza de una caja de cartón, un pequeño acto de rebelión caótica en su mundo perfectamente ordenado. «Fuiste increíble», dijo él, mirándola mientras ella le quitaba las aceitunas a su porción, con una mirada de intensa concentración. «No tuviste miedo, ni por un segundo». «Claro que tuve miedo», dijo ella, metiéndose una aceituna en la boca. El coraje no se trata de no tener miedo, se trata de estar aterrorizado y hacer lo correcto de todos modos. Ella lo miró, su expresión seria. La pregunta es, ¿qué hay de ti? Arriesgaste todo. Tu reputación, la empresa, tu relación con tu junta directiva. ¿Por qué? Él se quedó en silencio por un momento, mirando el brillante horizonte de la ciudad que una vez había creído gobernar. Porque por primera vez, dijo, con la voz llena de una nueva y tranquila certeza, supe por qué estaba luchando. No se trataba de cuota de mercado o métricas de participación. Se trataba de ti. Se trataba de la verdad. Se trataba de construir una empresa de la que realmente pudiera estar orgulloso. Se giró para mirarla, con las luces de la ciudad reflejándose en sus ojos.
Una vez me preguntaste por qué te contraté. La verdadera razón. Creo que te contraté porque una parte de mí también estaba hambrienta. No de comida, sino de algo real, de una historia que importara. Y creo que, en el fondo, supe que eras la única que podía ayudarme a encontrarla. Ella lo miró, con el corazón lleno. Los sentimientos no expresados que se habían estado gestando entre ellos durante meses finalmente salieron a la superficie, claros e innegables. Esto ya no era solo una asociación o un profundo respeto. Era amor. Entonces, dijo ella suavemente, con una sonrisa juguetona regresando a su rostro. Ahora que hemos salvado la empresa y redefinido el futuro del periodismo, ¿qué sigue en tu lista de tareas pendientes, señor Sterling? Él extendió la mano y tomó la de ella. Su toque le envió un cálido estremecimiento. En realidad, dijo, su voz un susurro bajo e íntimo. Estaba pensando en algo un poco más personal. Se inclinó y esta vez no hubo interrupciones, ni crisis corporativas, ni fantasmas del pasado para interponerse en su camino. Eran solo Elías e Isa, dos cazadores de historias que finalmente habían encontrado su propia historia. Y mientras él la besaba con el sabor a pizza y victoria en sus labios, ambos sabían que era una historia que apenas estaba comenzando. Su relación, una vez que finalmente salió a la luz, fue una cosa hermosa y caótica. Fue un torbellino de conversaciones hasta altas horas de la noche, de sueños compartidos, de dos mundos colisionando de la manera más maravillosa. Él la introdujo en el mundo del arte y la música clásica. Ella lo introdujo en la alegría de las librerías de segunda mano y la comida callejera barata y deliciosa. Él era su ancla de calma y estabilidad. Ella era su recordatorio constante y alegre de abrazar el desorden de la vida. La empresa continuó prosperando bajo su liderazgo conjunto y no oficial. El efecto Isa era real. Tenía un talento único para ver la historia humana en todo. Y esa perspectiva resultó no solo ser buena para la moral, sino increíblemente buena para el negocio. Ella lanzó una nueva sección de crónica llamada La Ciudad Invisible, una serie de artículos de inmersión profunda que contaban las historias de los héroes anónimos de la ciudad, los enfermeros del turno de noche, los conductores del metro, los organizadores comunitarios. Se convirtió en la sección más popular de la revista, ganando premios y atrayendo a una nueva y leal base de lectores. Pero su recién descubierta felicidad no estuvo exenta de desafíos. El mayor desafío era un problema tranquilo y sin resolver que persistía entre ellos: el pasado de Isa. Ella le había contado al mundo su historia, pero nunca le había contado a Elías la versión completa y sin editar de lo que había sucedido con la enfermedad de su madre. La verdadera razón por la que tuvo que dejar atrás sus sueños académicos. La oportunidad llegó en una tranquila tarde de domingo. Estaban en el pequeño y acogedor apartamento de su abuela, ayudándola a clasificar viejos álbumes de fotos. «Esta era tu madre», dijo su abuela, con la voz ahogada por el amor, mientras señalaba una foto de una mujer joven y vibrante con los mismos ojos brillantes e inteligentes que Isa. Ella estaba tan orgullosa de ti. Sabía que estabas destinada a grandes cosas. Más tarde, después de que su abuela se fuera a dormir la siesta, Isa y Elías estaban sentados en el pequeño balcón, con un silencio cómodo entre ellos. «Hay más en la historia», dijo Isa de repente, su voz tranquila, «sobre mi madre». Él se giró hacia ella, con toda su atención en ella.
No tienes que decírmelo si no quieres. Quiero, dijo ella. Necesito hacerlo. Ella respiró hondo. Mi madre no solo se enfermó, comenzó. Su enfermedad fue el resultado directo de un ensayo clínico para un nuevo medicamento en el que había participado. Un medicamento desarrollado por una subsidiaria de una importante compañía farmacéutica. Elías escuchó. Su corazón comenzó a latir un poco más rápido. Una sensación fría de pavor se arrastraba. El ensayo fue un desastre, continuó Isa, su voz temblando ligeramente. Hubo efectos secundarios que no revelaron. Mi madre, y docenas de otros, quedaron con un daño degenerativo permanente. Intentamos luchar, intentamos demandar, pero tenían los mejores abogados del país. Nos enterraron en papeleo, retrasaron, negaron. Tenían una pieza clave de evidencia, un memorando interno que probaba que sabían sobre los riesgos, pero desapareció de los registros. Lo perdimos todo tratando de luchar contra ellos. Los ahorros de mi familia, mi fondo universitario, todo. Por eso tuve que abandonar. Ella finalmente lo miró, sus ojos llenos de un dolor que tenía años. La compañía que hizo esto, la compañía que destruyó la salud de mi madre y el futuro de mi familia, era una subsidiaria de Medios Cortés. El nombre cayó en la habitación como una piedra. Julián Cortés, su rival, el hombre que había intentado destruirla. No era solo una rivalidad profesional, era una herida profunda, personal e imperdonable. Elías se quedó sin palabras. Finalmente entendió la profundidad de la batalla que ella había estado librando toda su vida. No era solo una batalla contra la pobreza, era una batalla por la justicia. Isa, dijo, su voz cruda de emoción. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quería que lucharas mis batallas por mí, dijo ella con fiereza. Esta es mi historia, mi lucha, y la iba a ganar sola. Ella lo miró, con la mirada inquebrantable. Estaba usando mi posición en Crónica para excavar, para encontrar la prueba que necesitaba, para encontrar ese memorando perdido. Esa fue mi razón secreta todo el tiempo. Él la miró. Un nuevo y profundo nivel de comprensión amaneciendo en él. No solo había contratado a una asistente caótica y brillante, había contratado a una guerrera, una cruzada silenciosa e implacable por la justicia. «Ya no estás sola», dijo él, su voz una promesa firme e inquebrantable. Tomó su mano, su agarre sólido y tranquilizador. «Esta ya no es solo tu lucha, es la nuestra. Y Julián Cortés no tiene idea de lo que está a punto de golpearlo». La revelación del pasado de Isa no solo agregó una nueva capa a su relación, los fusionó, convirtiendo su historia de amor en una búsqueda de justicia. Crónica Estelar, una vez un bastión de reportajes basados en datos y sin emociones, estaba a punto de convertirse en la sede de la investigación más personal de la carrera de Elías. Su razón secreta para contratarla, para ver si ella podía devolverle el alma a su empresa, había llevado a una misión que nunca podría haber predicho. Usar esa alma para corregir un terrible error. «Tenemos que ser inteligentes al respecto», dijo Elías a la mañana siguiente. Estaban en su ático, una sala de guerra improvisada ahora, con documentos y viejos archivos legales esparcidos por la mesa del comedor. Humberto, la planta, estaba de centinela en un mostrador cercano, luciendo una pequeña gabardina de detective de punto que Isa le había hecho. «Cortés es una serpiente, ha cubierto sus huellas. Una acusación directa sin pruebas irrefutables solo parecerá rencor, una vendetta personal». «Lo sé», dijo Isa,
su mente ya acelerada. No vamos por él directamente, vamos por la historia, la que él enterró. Su plan fue una brillante fusión de sus dos conjuntos de habilidades. Elías, con su comprensión de las estructuras corporativas y los rastros financieros, se encargaría del cómo. Usaría sus recursos para rastrear discretamente el dinero, las corporaciones ficticias, la red de subsidiarias que Medios Cortés usaba para ocultar sus secretos más oscuros. Isa, con el corazón de narradora y los instintos de periodista de investigación, se encargaría del quién y el por qué. Ella encontraría a las otras víctimas. Durante las siguientes semanas, vivieron y respiraron la investigación. Sus días los pasaban dirigiendo Crónica, sus noches encorvados sobre ordenadores portátiles, reconstruyendo un rompecabezas que tenía una década. Fue una tarea agotadora y que lo consumía todo, pero forjó su asociación de una manera que las cenas tranquilas y los paseos románticos nunca podrían. Eran soldados en la misma trinchera, luchando por la misma causa. Isa comenzó su búsqueda en las catacumbas digitales de Internet. Buscó en viejos foros médicos, grupos de apoyo para pacientes con enfermedades raras y noticias de la época del ensayo clínico. Lentamente, con cuidado, comenzó a encontrarlos. Los otros nombres, las otras víctimas. Un maestro jubilado en Ohio que ahora vivía con dolor crónico. Un joven padre en Florida que había perdido su capacidad para trabajar. Una mujer en California que había perdido a su propia madre por la misma condición degenerativa que había afectado a la de Isa. No se acercó a ellos como una reportera de un poderoso imperio mediático. Se acercó a ellos como una de los suyos. Les envió correos electrónicos tranquilos y personales, no pidiendo una entrevista, sino compartiendo su propia historia. Mi madre también fue parte del ensayo del Etilrid, escribiría. Conozco el dolor y el silencio que siguió. Si alguna vez está listo para hablar, estoy aquí para escuchar. Las respuestas al principio fueron vacilantes. Estas eran personas que habían sido quebrantadas, silenciadas, y a las que se les había enseñado que sus historias no importaban. Pero la empatía de Isa era una llave que abrió puertas que habían estado oxidadas durante años. Una por una, comenzaron a hablar. Compartieron sus historias de pérdida, de deuda médica, de un sistema de justicia que les había fallado. Isa escuchó, no como una periodista que busca una primicia, sino como una hija, como una compañera de viaje en un camino largo y doloroso. Ella estaba reuniendo no solo hechos, sino un coro de dolor humano. Mientras tanto, Elías estaba navegando por un tipo diferente de selva. Usó a un equipo de sus contadores forenses financieros más confiables, trabajando bajo la cobertura de una auditoría interna de rutina para seguir el rastro del dinero. Rastreó la financiación del desastroso ensayo clínico hasta una subsidiaria de una subsidiaria, una corporación ficticia registrada en un país con regulaciones notoriamente laxas, y encontró algo que le heló la sangre. «Es peor de lo que pensábamos», le dijo a Isa una noche, con el rostro sombrío en el resplandor de la pantalla de su computadora. El medicamento Etilrid no fue solo un fracaso. Ellos lo sabían. Sabían que tenía una alta probabilidad de causar el daño neurológico exacto que tu madre y los demás sufrieron. Enterraron los datos preliminares. Pero el memorando, Isa dijo, con la voz tensa, el que nunca pudimos encontrar. La prueba. Ese es el problema, dijo Elías, pasándose una mano por el cabello. No está en ninguno de sus archivos digitales. Es como si nunca hubiera existido. Sin él,
Es solo su palabra contra las palabras de un grupo de víctimas a las que pueden pintar fácilmente como descontentos y buscando un pago. Era su pieza faltante, lo único que podía convertir su colección de historias trágicas en un caso inquebrantable. La gran revelación vino de un lugar inesperado. Isa estaba en una llamada a altas horas de la noche con el hijo de una de las víctimas, un hombre que había sido un adolescente cuando su padre se enfermó. Recuerdo que mi papá estaba, dijo el hombre. Seguía hablando de un doctor Alistair. Alistair, repitió Isa anotando el nombre. Nunca mencionó ese nombre en su testimonio oficial. No, tenía miedo, dijo el hombre. El doctor Alistair fue uno de los principales investigadores del ensayo, un tipo joven e idealista. Mi papá dijo que era el único que parecía tener conciencia. Renunció justo después de que se cerrara el ensayo. Dijo que no podía ser parte de él. Era una posibilidad remota, un fantasma de hace una década, pero era la única pista que tenían. Durante la siguiente semana, Elías usó todos los recursos a su disposición para encontrar al doctor Alistair. No había nadie con ese nombre en ningún registro médico actual. Era como si él también se hubiera desvanecido. Finalmente, usando una búsqueda de antecedentes profundos, lo encontraron. Se había cambiado el nombre. Ahora era el doctor Mateo Cárdenas, un médico de un pueblo pequeño en un rincón tranquilo de Asturias. Un hombre que claramente había intentado dejar su pasado atrás. Es él, dijo Isa, mirando la dirección en la pantalla. Es el que sabe dónde están enterrados los cuerpos. Reservaré un vuelo, dijo Elías. No, dijo Isa, poniendo su mano en su brazo. No nosotros. Yo. Tengo que hacer esto sola. Él la miró, listo para discutir, para insistir en protegerla. Pero vio la mirada en sus ojos. Esto no se trataba de la empresa, no se trataba de su relación. Se trataba de la promesa de una hija a su madre. Está bien, dijo, su voz llena de una confianza que ahora era absoluta. Ve a buscar la historia. Yo me quedaré aquí al mando. Isa encontró al doctor Cárdenas en una clínica pequeña y acogedora que olía a antiséptico y humo de leña. Ahora era un hombre mayor, con ojos amables y tristes y un comportamiento gentil. Cuando ella se presentó y le dijo por qué estaba allí, él pareció un hombre que había estado esperando esta visita durante 10 años. Sabía que este día llegaría, dijo, su voz pesada con una década de culpa. La llevó a su pequeña oficina llena de libros y le contó todo. Le contó sobre la presión de los ejecutivos de Medios Cortés para que el medicamento pasara los ensayos, a pesar de los preocupantes datos preliminares. Le contó sobre el memorando secreto, un documento que él mismo había coescrito, que detallaba el potencial de efectos secundarios neurológicos graves. Le contó cómo, cuando había amenazado con hacerlo público, lo habían intimidado, amenazado con arruinar su carrera y obligado a firmar un acuerdo de confidencialidad draconiano. Fui un cobarde, confesó. Su voz se quebró. Elegí mi carrera por encima de mi conciencia. He vivido con eso todos los días durante los últimos 10 años. No es demasiado tarde para hacer lo correcto, dijo Isa suavemente. Me destruirán, dijo él. El acuerdo de confidencialidad. Un acuerdo de confidencialidad que se firmó bajo coacción para encubrir un crimen no es un documento legalmente vinculante, replicó Isa, sus instintos periodísticos y legales activándose. Es una herramienta de intimidación, y ellos cuentan con tu silencio. Ella lo miró a los ojos. Sé lo que es tener miedo, dijo, pero también sé lo que es luchar por la verdad. No estás solo en esto. Te protegeremos. Él se quedó en silencio durante un largo tiempo.
el peso de una década de silencio presionándolo. Luego, caminó lentamente hacia un archivador cerrado en la esquina de su oficina. Giró una llave, abrió un cajón y sacó un solo archivo delgado. «Hice una copia», susurró, sus manos temblando mientras se lo entregaba. «De todo. El memorando, los datos originales. Lo he guardado todos estos años, esperando que algún día tuviera el coraje de usarlo». Él la miró, sus ojos llenos de una esperanza nueva y frágil. «Creo», dijo, «que ese día es hoy». Isa tomó el archivo. Era la llave, la prueba irrefutable, el arma que finalmente llevaría a Julián Cortés ante la justicia. Mientras salía de la clínica y entraba en el aire fresco de Asturias, sintió el peso de la memoria de su madre sobre sus hombros, pero no era un peso pesado, era uno que la guiaba. Ella tenía la historia, y ahora iba a escribir el final. Isa voló de regreso de Asturias, no con la energía nerviosa de una periodista que busca una historia, sino con la calma fría y enfocada de un general en vísperas de una batalla decisiva. El archivo que el doctor Cárdenas le había dado se sentía más pesado que cualquier equipaje, cada página un testimonio de una década de malversación corporativa y una promesa de justicia largamente esperada. No llamó a Elías desde el aeropuerto. Sabía que este próximo paso era de ella, y solo de ella. Pasó las siguientes 48 horas encerrada en su apartamento, que había transformado en un centro de mando periodístico. No solo escribió un artículo, construyó un caso. Cotejó los nombres en el memorando del doctor Cárdenas, con las historias que había reunido de las otras víctimas. Creó una línea de tiempo, un relato devastadoramente claro y lineal de todo el escándalo del Etilrid, desde los primeros puntos de datos suprimidos hasta los resultados finales y desgarradores para los pacientes. Escribió con una claridad y furia que le salía de lo más hondo del alma. Esta no era solo una historia para ella, era la historia de su madre. Era la historia de cada familia que había sido destrozada por la codicia de Cortés. Escribió no solo sobre los datos, sino sobre el costo humano. Escribió sobre el maestro en Ohio, que ya no podía sostener un libro. Escribió sobre el joven padre en Florida, que nunca podría enseñarle a su hijo a lanzar una pelota de béisbol. Escribió con una empatía cruda y poderosa, que transformó la pieza de una exposición corporativa en una tragedia humana. Cuando terminó, no la envió al departamento de noticias. Entró en la oficina de Elías, colocó el manuscrito terminado en su escritorio y dijo 2 palabras: portada. Elías leyó la pieza completa de 10.000 palabras en un solo e ininterrumpido silencio. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de un asombro tranquilo y profundo. «Isa», dijo, con la voz ronca, esta es la pieza de periodismo más importante que esta revista publicará jamás». «Lo sé», dijo ella simplemente. «¿Estás lista para lo que viene ahora?», preguntó él, con una expresión seria. «Cuando esto se publique, no será solo una historia, será una guerra. Cortés vendrá a por ti, a por mí, a por esta empresa, con todo lo que tiene». «Que lo haga», dijo Isa, con un fuego en sus ojos que podría haber forjado acero. «He estado lista para esta guerra durante 10 años». La historia, titulada La traición del Etilrid. Cómo Medios Cortés sacrificó vidas por beneficios, se publicó un jueves por la mañana. No solo se publicó, se desató. Se publicó simultáneamente en el sitio web de Crónica Estelar, en una edición digital especial, y se entregó en mano a todos los principales medios de comunicación, agencias reguladoras y oficinas del Congreso del país.
El impacto fue instantáneo y apocalíptico. Para las 10 de la mañana, las acciones de Medios Cortés se habían detenido en la Bolsa de Valores de Madrid después de caer un 60. Para el mediodía, la oficina del fiscal del distrito había anunciado una investigación criminal a gran escala. Para las 3 de la tarde, un comité del Congreso había programado una audiencia de emergencia. La historia fue la principal en todos los canales de noticias del mundo. El imperio cuidadosamente construido de Julián Cortés comenzó a desmoronarse en cuestión de horas. Su junta directiva convocó una reunión de emergencia. Sus inversores entraron en pánico. Sus poderosos aliados políticos, que una vez estuvieron en su nómina, ahora se apresuraban a distanciarse de él. Desde su pequeña y tranquila oficina en Crónica, Isa observó cómo todo se desarrollaba, no con una sensación de júbilo triunfante, sino con una satisfacción tranquila y solemne. Esto no se trataba de venganza, se trataba de rendición de cuentas. La llamada que había estado esperando llegó tarde esa tarde. Era del propio Julián Cortés. «Tú», gruñó, su voz un susurro venenoso. «No tienes idea de lo que acabas de hacer». «Creo que sí, señor Cortés», respondió Isa, su propia voz tranquila y firme. «He dicho la verdad, un concepto que podría resultarle desconocido. Te destruiré», siseó. «A ti y a Sterling, y a esa patética revistita. Te enterraré en demandas. Te arruinaré. No puedes arruinar a alguien que ya lo ha perdido todo y se ha reconstruido», dijo Isa, su voz inquebrantable. «Ya no tienes poder sobre mí. La historia está ahí fuera, y ya no es solo mi historia. Es la historia de cada persona a la que dañaste, y sus voces son mucho más fuertes que tus amenazas». Ella colgó el teléfono antes de que él pudiera responder. Un clic tranquilo y final que puso fin a una década de silencio. Las consecuencias fueron un torbellino. Isa se convirtió en el rostro del escándalo del Etilrid, una heroína renuente empujada al centro de atención nacional. Fue elogiada por su coraje, su tenacidad, su periodismo brillante y compasivo. Fue invitada a hablar en programas de noticias, a testificar ante el Congreso, a contar su historia. A través de todo, Elías fue su ancla. No era solo su jefe o su amante, era su compañero. Él manejó las amenazas legales, gestionó el frenesí mediático y se mantuvo a su lado, un escudo de apoyo tranquilo e inquebrantable. Se aseguró de que el mundo la viera no como una víctima, sino como la mujer poderosa e inteligente que era. Su propia relación, forjada en el crisol de esta batalla compartida, se profundizó en algo sólido e inquebrantable. La última de sus propias paredes se había derrumbado. Ya no había más secretos, ni más dudas. Eran una unidad, un equipo, enfrentando al mundo juntos. El acto final del drama tuvo lugar un mes después, en una sala de audiencia estéril del Congreso en Madrid. Julián Cortés, con aspecto demacrado y derrotado, estaba testificando bajo juramento. Isa estaba en la audiencia, sentada en la primera fila, una presencia silenciosa y poderosa. Cortés mintió, negó y desvió, pero la evidencia era abrumadora. El memorando, los testimonios de las víctimas, el rastro financiero. Era un caso hermético. La audiencia fue una crucifixión pública, el final y humillante de su reinado de poder. Después de la audiencia, mientras Isa salía del edificio, rodeada por un enjambre de reporteros, vio una figura familiar de pie junto a un coche negro. Era Elías. No estaba esperando en el coche. Estaba de pie en la acera, esperándola. Una declaración silenciosa y pública de su solidaridad.
Ella se abrió paso entre los reporteros y se acercó a él. Él no dijo nada. Solo le abrió la puerta del coche. ¿A dónde ahora, señorita Rossi?, preguntó él, con una pequeña y cansada sonrisa en su rostro. Ella lo miró, al hombre que había arriesgado su propio imperio para ayudarla, luchar por su pasado, y supo con absoluta certeza. «A casa», dijo, su voz llena de una paz que no había conocido en una década. «Vámonos a casa». El viaje de regreso a Madrid fue tranquilo, pero fue un silencio cómodo y satisfecho. La guerra había terminado. La historia había sido contada. La justicia, a su manera lenta y difícil, estaba siendo servida. Cuando entraron en su ático, se sintió diferente. Ya no era su fortaleza fría y estéril, era su santuario. El toque de Isa estaba en todas partes. La alegre planta en el alféizar de la ventana, la pila de libros en la mesa de café, el olor persistente del té de lavanda que le gustaba. «Finalmente se acabó», dijo ella, hundiéndose en el cómodo sofá, el agotamiento de los últimos meses finalmente golpeándola. «No», dijo él, sentándose a su lado y tomando su mano. «Finalmente está comenzando». Ella lo miró, perpleja. «Todo este tiempo», dijo él, su voz baja y seria, «hemos estado luchando contra nuestro pasado. Mi pasado, el de Cortés, nuestros propios miedos. Ahora finalmente tenemos la oportunidad de pensar en nuestro futuro». Él le apretó la mano. «¿Qué quieres, Isa? Ahora que puedes tener lo que quieras, ¿quieres dirigir Crónica? ¿Quieres crear tu propia unidad de investigación? ¿Quieres escribir un libro?» Ella se quedó en silencio por un momento, pensando. «Quiero hacer todo eso», dijo, «pero aún no». «¿Y qué quieres hacer ahora?» Ella sonrió una sonrisa lenta y hermosa que iluminó todo su rostro. «Ahora», dijo, «quiero ir a ese pequeño restaurante italiano de tu barrio. Quiero comer una cantidad ridícula de pasta hecha a mano. Y quiero tomar tu mano en público sin preocuparme de que un reportero vaya a tomarnos una foto». Él se rió, un sonido profundo y alegre que llenó la habitación tranquila. «Esa», dijo, «es la mejor propuesta de negocio que he escuchado en todo mi año». Todo el año. Se inclinó y la besó. Un beso largo, lento y pacífico que no se trataba de pasión o desesperación, sino de la alegría tranquila y profunda de un nuevo comienzo. Habían enfrentado a los dragones del pasado y habían ganado. Y ahora tenían toda una vida de momentos tranquilos, ordinarios y maravillosos que esperar. Y ambos sabían que esa era la historia más grande de todas. La vida después de la tormenta fue un territorio extraño y hermoso. Para Isa, el silencio fue el cambio más profundo. Durante una década, su vida había sido una batalla constante y rugiente, una lucha por la salud de su madre, una lucha por su propia supervivencia, una lucha por la justicia. Ahora, en las tranquilas secuelas de la caída pública de Julián Cortés, el silencio ya no estaba vacío, estaba lleno de paz. El mundo quería convertirla en una celebridad. Fue inundada con ofertas, acuerdos de libros, derechos de películas, un contrato lucrativo como corresponsal especial para una importante cadena de noticias. Los rechazó todos, para desconcierto de sus nuevos admiradores. ¿Por qué?, le había preguntado Elías, genuinamente curioso, mientras se sentaban en el suelo de su antiguo apartamento, empaquetando los últimos libros de su abuela en cajas. Ella había decidido quedarse con el apartamento, no para vivir en él, sino como un santuario pequeño y tranquilo,
un recordatorio de dónde venía. «Porque no soy una marca», había respondido ella, envolviendo cuidadosamente una copia desgastada de 100 años de soledad en papel de seda. «Soy una periodista, y durante los últimos 10 años solo he podido contar una historia, la mía. Ahora quiero contar las historias de otras personas, las que nadie más está escuchando». Y así lo hizo. Con la total bendición de Elías y los recursos de Crónica Estelar a su disposición, creó una pequeña unidad de investigación independiente dentro de la revista. Era un departamento de 2 personas, solo ella y una investigadora joven y ferozmente inteligente que había contratado. No perseguían titulares o escándalos, perseguían historias de injusticia tranquila. El caso de un hombre condenado injustamente en un pequeño pueblo del sur. La historia de una comunidad cuya agua estaba siendo envenenada por una fábrica local. La difícil situación de los trabajadores agrícolas inmigrantes explotados en California. Ella era brillante en ello. Tenía una habilidad única para ganarse la confianza de la gente, para hacer que se sintieran vistos y escuchados. Pasaría semanas en una sola historia, viviendo en las comunidades que estaba cubriendo, comiendo en sus restaurantes, escuchando sus miedos en sus propias salas de estar. Elías observaba, asombrado, cómo ella usaba su plataforma no para la fama, sino para el servicio, su propia historia de amor. Mientras tanto, fue un proceso tranquilo y constante de descubrimiento. Habiendo luchado en una guerra juntos, ahora tenían que aprender a vivir en tiempo de paz. Tuvieron que aprender los pequeños e íntimos detalles de la vida del otro. Él aprendió que ella era una terrible persona por las mañanas, una criatura gruñona y monosilábica, hasta que tomaba su primera taza de café. Aprendió que tenía un amor secreto y absurdo por los programas de telerrealidad terribles, que veía con una especie de fascinación antropológica. Aprendió que cuando estaba realmente feliz, tarareaba una melodía desafinada de una vieja canción popular española. Ella, a su vez, aprendió que el rey de hielo de los medios de Madrid era, en privado, un hombre de comodidades simples. Aprendió que tenía una risa sorprendentemente tonta, del tipo que arrugaba sus ojos en las esquinas, que generalmente estaba reservada para malos juegos de palabras y comedias de slapstick. Aprendió que era un aficionado secreto a la historia, con un conocimiento enciclopédico del Imperio Romano. Y aprendió que su mayor miedo no era el fracaso en los negocios, sino las tormentas, una secuela de un recuerdo de la infancia, de una tormenta particularmente mala, la noche en que su madre había ido al hospital por última vez. Una noche lluviosa de martes, mientras una tormenta sacudía las ventanas del ático. Ella lo encontró de pie en la oscuridad, mirando el relámpago, su postura rígida. Ella no dijo nada, simplemente se acercó por detrás, le rodeó la cintura con los brazos y apoyó la cabeza en su espalda. Él se estremeció al principio, un reflejo de toda una vida de soledad. Luego se relajó en su abrazo, apoyando su peso contra ella. Se quedaron así durante mucho tiempo, viendo la tormenta juntos. Y él se dio cuenta de que por primera vez en su vida, el sonido del trueno no se sentía tan solitario. Su mayor desafío fue aprender a navegar por sus 2 mundos vastamente diferentes. Un fin de semana, él la llevó a una boda de alta sociedad en Las Rosas. Ella había sobrevivido durante exactamente 1 hora antes de declarar que era alérgica a las conversaciones sobre fondos fiduciarios y escapó a la playa, donde él la encontró más tarde, sin zapatos, hablando felizmente con un grupo de pescadores locales sobre la pesca del día.
El siguiente fin de semana, ella lo llevó a la fiesta de barrio de su abuela, en el barrio de Malasaña. Él, con su ropa casual perfectamente planchada, parecía un agente encubierto en una misión. Se quedó incómodo, sosteniendo un plato de papel de ensaladilla rusa, hasta que un grupo de tías formidables de Isa lo arrinconaron y lo sometieron a un interrogatorio de 3 horas sobre sus intenciones, su política y su opinión sobre la forma correcta de sazonar un pollo asado. Él había sobrevivido apenas, e incluso se los había ganado al final de la noche con su tranquila sinceridad y su sorprendente conocimiento de la historia militar romana, un tema que encontraron inexplicablemente fascinante. «¿Sabes?», dijo en el viaje a casa, con un aspecto agotado pero feliz, «tus tías son más intimidantes que toda la junta directiva de Medios Cortés». «Lo sé», dijo ella con una sonrisa. «Por eso son mi familia. Tienen un proceso de selección muy riguroso». Fue durante uno de estos tranquilos fines de semana domésticos que Elías hizo algo que solidificó la pieza final de su historia. Estaban en un pequeño vivero local, un lugar que a Isa le encantaba, eligiendo plantas para la terraza del ático. «Quiero que se sienta menos como una zona de aterrizaje para un helicóptero y más como un jardín», había declarado ella. Mientras miraban una hilera de fragantes plantas de lavanda, el teléfono de Elías vibró. Era un mensaje de texto de su abogado. «Hecho. Los papeles están firmados. Medios Cortés ha sido oficialmente disuelto y sus activos absorbidos. El capítulo final está cerrado». Elías miró el mensaje, con una expresión extraña e ilegible en su rostro. Julián Cortés, su antiguo gran rival, estaba oficial y completamente acabado. Su imperio desmantelado. Su nombre una nota a pie de página en la historia de la desgracia corporativa. «¿Qué pasa?», preguntó Isa, sintiendo el cambio en su estado de ánimo. Él le mostró el mensaje de texto. «Se acabó», dijo en voz baja. «La guerra ha terminado oficialmente». Ella esperaba que se viera triunfante, o al menos aliviado, pero en cambio, solo parecía pensativo. «Compremos este», dijo, señalando un pequeño y modesto olivo en una simple maceta de terracota. «¿Un olivo?», preguntó ella, sorprendida. «Sí», dijo él. «Por la paz». Se llevaron el árbol a casa y lo plantaron en la maceta más grande de la terraza, un acto simbólico y tranquilo. Esa noche, mientras se sentaban afuera viendo el atardecer, él se giró hacia ella. «Hay una cosa más», dijo con la voz seria. «Un último cabo suelto del pasado». «¿Qué es?». «Mis padres», dijo él. «Mi relación con ellos. Fue complicada. Mi padre era un buen hombre, pero duro. Me enseñó sobre negocios, pero nunca me enseñó sobre la felicidad. Y mi madre, yo era tan joven cuando murió. Mis recuerdos de ella son como fotografías descoloridas». «Lo sé», dijo Isa suavemente, tomando su mano. «No, no lo sabes», dijo él, «porque nunca te conté la historia completa. La razón por la que estoy tan obsesionado con el legado de Crónica, la razón por la que tu trabajo, tu pasión por las historias, significa tanto para mí». Él respiró hondo. «Mi madre era periodista. Antes de casarse con mi padre, era una de las mejores reporteras de investigación del país. Era intrépida. Contaba las historias que nadie más haría». Él miró a Isa, sus ojos llenos de una nueva y profunda comprensión. «Cuando se casó con mi padre, lo dejó todo». «Él se lo pidió», dijo. «La esposa de un Sterling no debería estar persiguiendo historias en lugares peligrosos. Él quería que fuera una esposa de la alta sociedad, y ella lo hizo. Lo eligió a él, pero le rompió el corazón. Yo era demasiado joven para entenderlo entonces, pero ahora lo veo.
Lo veo en sus viejos diarios, los que siempre tuve demasiado miedo de leer hasta que llegaste tú. Él la miró, con el corazón en sus ojos. Tú, dijo, su voz ahogada por la emoción. Tú eres la periodista que ella siempre quiso ser. Estás viviendo la vida que ella dejó. Él la besó. Cuando estoy contigo, cuando te veo luchando por la verdad, es como si recuperara una parte de ella. Isa se quedó sin palabras, con las lágrimas corriendo por su rostro. Finalmente entendió la profundidad de la conexión entre ellos. No era solo un romance, era un legado, una historia de 2 generaciones de mujeres fuertes y brillantes, conectadas por un hombre que finalmente había aprendido a ver su verdadero valor. Elías, susurró ella. Te amo, Isabel Rossi, dijo él, su voz un susurro crudo y honesto. Y creo que a mi madre también le habrías gustado. Ella no necesitó decir nada, solo se inclinó y lo besó. Un beso que estaba lleno del pasado, el presente y el hermoso futuro compartido que se extendía ante ellos. La historia ya no era solo suya o de él, era de ellos. La boda de Elias Sterling e Isabel Rossi no fue el evento social del año. Fue algo mucho más raro y hermoso, una celebración de una historia. Eligieron casarse en el lugar donde su nueva vida realmente había comenzado. El gran atrio bañado por el sol de la Biblioteca Nacional de España. Una catedral de historias, un lugar donde cada libro contenía un mundo diferente. La lista de invitados era un testimonio de la vida que habían construido juntos. La abuela de Isa se sentó en la primera fila, con un aire de importancia y repartiendo galletas caseras a los demás invitados, de forma discreta. Las familias de las víctimas del Ethel Reed, cuyas historias Isa había sacado a la luz, estaban allí como invitados de honor. El doctor Mateo Cárdenas, el médico de Asturias que había encontrado su coraje, se sentó a su lado. El equipo del Departamento de Análisis Cualitativo, ahora la unidad más respetada de Crónica, estaba allí, aplaudiendo más fuerte que nadie. El mundo de Elías también estaba allí, pero era un mundo diferente ahora. Los miembros de la junta directiva, estirados y críticos, se habían ido, reemplazados por un nuevo y más diverso grupo de líderes que creían en su nueva visión. Sus pocos amigos verdaderos, los que lo habían apoyado durante la tormenta, estaban allí, y en un rincón tranquilo, observando con una compleja mezcla de orgullo y arrepentimiento, estaba su padre. Un hombre que estaba aprendiendo lenta y torpemente el idioma de la nueva felicidad de su hijo. Isa no llevaba un vestido de diseñador. Llevaba un vestido sencillo y elegante, del color del pergamino antiguo, bordado a mano por una cooperativa de mujeres inmigrantes que ella había ayudado a financiar a través de la nueva fundación Sterling Rossi, el brazo filantrópico que habían creado para continuar su trabajo. En sus manos no llevaba un ramo de rosas perfectas, sino un pequeño y desgastado volumen de poesía de Garcilaso, el mismo que había encontrado en la colección de su bisabuelo. Elías la esperó en la parte delantera del atrio, bajo un arco de libros. La miró mientras ella caminaba hacia él, no como un premio que había ganado o un problema que había resuelto, sino con una mirada de amor puro y reverente. Vio a su compañera, su igual, su mundo entero. Escribieron sus propios votos y los pronunciaron no a la multitud, sino el uno al otro. Elías, comenzó Isa, su voz clara y fuerte. Llegaste a mi vida como un titular que no quería leer. Eras el dato frío, el hecho duro, la historia que creía que ya conocía.
pero me dejaste ver las notas a pie de página, los capítulos ocultos, la historia humana, hermosa y desordenada que había debajo. Me enseñaste que incluso la vida más cuidadosamente editada tiene espacio para un nuevo borrador. Ella sonrió a través de sus lágrimas. Prometo ser tu coautora, tu editora y tu lectora más devota. Para todos los capítulos que vendrán. Te amo. Cuando fue su turno, la voz de Elías estaba ahogada por una emoción que ya no intentaba ocultar. Isa, dijo, sus manos sosteniendo las de ella. Mi vida era un archivo perfectamente conservado, una colección de hechos sin narrativa. Tú entraste, abriste las ventanas y dejaste que la luz entrara. No solo organizaste mi pasado, me diste un futuro. Eres la historia que siempre quise encontrar. Él la miró, con el corazón en sus ojos. Prometo honrar tu historia, proteger tu voz y construir una vida contigo que sea más honesta y más hermosa que cualquier titular que pudiéramos escribir. Te amo. Su primer beso como marido y mujer fue un momento tranquilo y profundo, un voto silencioso sellado en una catedral de historias. La recepción que siguió fue un reflejo perfecto de ellos, un asunto alegre, caótico e increíblemente amoroso. Había una banda de jazz tocando en un rincón y una banda de salsa en otro. La comida era una deliciosa mezcla de cocina de 5 estrellas y la mejor comida callejera que Madrid tenía para ofrecer. Su primer baile no fue un vals coreografiado, fue una salsa un poco torpe e increíblemente feliz, para la que Elías había estado tomando lecciones en secreto. Él tropezó, giró en la dirección equivocada, pero nunca dejó de sonreír. E Isa se rió con una alegría tan pura que pareció iluminar toda la habitación. Más tarde esa noche, encontraron un momento tranquilo en un balcón con vistas a la ciudad. «¿Feliz, señora Sterling Rossi?», preguntó él, envolviéndola con sus brazos. «Me quedo con los 2 nombres», dijo ella con una sonrisa. «Es una fusión, no una adquisición», se rió él, apoyando su barbilla en la cabeza de ella. «No lo querría de otra manera». «Sabes», dijo ella mirando el brillante horizonte, «mi madre siempre soñó con esto, no con el dinero o las fiestas elegantes, sino con ver que se hacía justicia, con saber que su historia importaba». Ella se giró en sus brazos para mirarlo. «Gracias por ayudarme a dárselo». «Tú se lo diste, Isa», dijo él suavemente. «Solo me dejaste ser parte de la historia». Su vida juntos no fue un final de cuento de hadas. Fue un comienzo real, continuo y hermoso. La Fundación Sterling Rossi se convirtió en una fuerza poderosa en el mundo del periodismo de investigación, financiando el tipo de historias profundas y que consumen mucho tiempo que nadie más haría. Contaron las historias de los olvidados, dieron voz a los silenciados y responsabilizaron a los poderosos. Isa se convirtió en una de las periodistas más respetadas de su generación, no por su fama, sino por su integridad. Nunca perdió su conexión con el mundo fuera de la sala de juntas, el mundo de las madres cansadas y los soñadores esperanzados. Elías, a su vez, transformó Crónica Estelar. Se convirtió en un nuevo tipo de imperio mediático, uno construido no solo sobre el beneficio, sino sobre el propósito. Le demostró al mundo que se podía tener éxito y tener un alma, que se podían contar historias importantes y aún así dirigir un negocio próspero. Construyeron un hogar juntos, un apartamento cálido y lleno de libros que siempre estaba lleno de risas, el olor a buena comida y la visita ocasional y caótica de la abuela de Isa y sus tías formidables. Unos 2 años después de su boda, estaban en la habitación de bebé que habían construido.
Una habitación acogedora, pintada del color de un cielo de verano. Isa estaba sentada en una mecedora, tarareando una suave nana española, mientras Elías sostenía a su hija recién nacida en sus brazos. Era diminuta, perfecta, con los ojos brillantes y curiosos de su madre, y un mechón de cabello rebelde que se negaba a quedarse plano. ¿Cómo la llamaremos?, susurró Elías, con la voz llena de asombro. Isa miró a la pequeña y preciosa niña, el símbolo vivo y que respiraba de su increíble viaje. Pensó en su propia madre, la brillante científica. Pensó en la madre de Elías, la periodista intrépida. Pensó en todas las mujeres fuertes y resilientes, cuyas historias los habían llevado a este momento. Leonor, dijo suavemente. Leonor, Gracia. Elías la miró, con los ojos brillando de lágrimas. «Es perfecto», dijo. Con suavidad, colocó a su hija en los brazos de Isa. Se arrodilló frente a ellas, su propia pequeña y perfecta familia. La historia de su vida, que había comenzado como un monólogo frío y solitario, se había convertido en una epopeya hermosa y arrolladora, una historia de amor para la eternidad. Ya no era el rey de hielo, era solo un marido, un padre, un hombre que había tenido la suerte de encontrar la única historia que realmente importaba. Y supo, con una certeza tan sólida y real como la pequeña mano envuelta alrededor de su dedo, que ese era el único titular que necesitaría. No olviden darnos un me gusta y suscribirse al canal si esta historia les ha tocado el corazón. Y para todos los que se quedaron con nosotros hasta el final, que creen que contar la verdad es la historia de amor más poderosa de todas, por favor, comenten con la palabra legado. Nos encanta saber que están con nosotros. Gracias por vernos y no olviden suscribirse para más historias que inspirarán su corazón.